Fernando, el Frente Amplio tiene 4 candidatos, precandidatos, lo que se define en la interna. ¿Cómo ve esa propuesta usted desde adentro? Fantástica. Nosotros tenemos hoy candidatos y candidatas con distinto perfil, pero muy potentes. Y esa potencia se ve reflejada desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de cómo nos dan las encuestas de opinión, desde el punto de vista de cómo son vistos los candidatos y desde el punto de vista de la diversidad. Y eso para el Frente Amplio es una potencia que debe empujar. Lejos de ser un problema, tener candidatos potentes es una gran solución. No hay que olvidar que el Frente Amplio está atravesando su tercera renovación de líderes. Atravesó la primera cuando líderes del tamaño de Líber Seregni, de Arismendi, de Selmar Michelini, de Crotogini, de Villar, de Delía y de tantos otros, de la Negra Roballo, fueron de alguna manera siendo reemplazados por candidatos de la estatura de Tabaré Vázquez, de Mariano Arana, de Danilo Astori, ¿no? de gente con un valor increíble. Y tuvimos la fortuna de alcanzar el gobierno con esa generación y tener 2 presidentes de la potencia de Tabaré Vázquez y de Pepe Mujica, y tener un ministro al que el Uruguay le debe tanto, no solo el Frente Amplio le debe mucho. El Frente Amplio no nos va a dar la vida para agradecer todo lo que Danilo hizo por la unidad del Frente Amplio, por el gobierno del Frente Amplio, pero el Uruguay le debe mucho, en términos de estabilidad, de consistencia democrática, de certezas, de unidad en el pueblo uruguayo. Y esa generación también está dando un paso, nos queda Pepe, y está viniendo otra generación que tiene otros liderazgos, los candidatos, pero también tiene a Pacha y también tiene a Andrade y también tiene a otras candidatas y candidatos de mucho valor. Es decir, el Frente Amplio hoy tiene un conjunto de hombres y mujeres en condiciones de gobernar en el área económica, en el área social, en el área de la salud, en todas las áreas. Algunos que vienen de las experiencias de gobiernos anteriores, pero muchos nuevos compañeros que se han sumado al Frente Amplio. Entonces, cuando uno tiene candidatos, tiene un programa que se ha repartido por todo el país, a toda la estructura del Frente Amplio y a las organizaciones sociales, para que lo discutan con 5 meses de tiempo. Hace 5 meses que ese material está circulando. Llegaron casi 2.000 aportes a las comisiones que el Frente Amplio va a tener para fortalecer ese programa, para mejorarlo, para enriquecerlo. Entonces, cuando haya un programa, candidatos, va a haber una fila india para fortalecer al Frente Amplio y tratar de hacer una gran elección interna que nos posicione de buena manera para construir la mayoría parlamentaria en octubre, que hoy es una de las posibilidades latentes y es uno de los objetivos del Frente Amplio, ¿no? Ahora, qué caprichosa que es la vida política, ¿no? Usted decía los candidatos fuertes y se hablaba de Danilo Astori. Danilo era un candidato fuerte, es más, creo que fue alguien del oficialismo que decía fue el presidente que se perdió el país. Sí, yo lo dije en un comercial. ¿Cómo no llegó Astori a ser candidato? Y bueno, son de las cosas inexplicables. Como es inexplicable por qué Wilson no lo fue, y como es inexplicable por qué Seregni bueno, Wilson le robaron una elección, no lo fue. Bueno, a Wilson todo indica que hicieron fraude, pero lo cierto es que no lo fue. Y es muy inexplicable que Danilo no lo haya sido. Yo decía en la campaña 2009, donde pedí una licencia en la vertiente para hacer campaña por Danilo, que Uruguay no se podía perder la oportunidad de tener un presidente, un estadista de ese volumen. Pero bueno, por distintos motivos que ninguno de nosotros lo va a poder laudar, la gente no lo escogió. Tuvo una gran elección interna, pero la presidencia la ganó Pepe Mujica y Danilo aceptó con la humildad de un grande ser el vicepresidente de la República y llevó adelante su tarea de forma notable. Entonces, cuánto orgullo uno puede sentir que nuestros compañeros, por ejemplo ahora los 4 compañeros, hayan aceptado ser parte de la fórmula si no son quienes ganan la elección. O sea que en la noche misma de la elección interna el Frente Amplio va a poder dar su fórmula presidencial y eso consolida un proceso que de alguna manera nos permite salir rápido a la cancha, hacer la campaña que tenemos que hacer para poder ganar, porque para poder ganar hay que conquistar la mayoría de las voluntades, ¿no? Se aprendió de la elección anterior, ¿no? Se aprendió mucho de los militantes frente amplistas, de lo que nos dijeron en el Congreso de crítica, autocrítica y perspectiva.
pero también se aprendió mucho del FA Te Escucha, del Frente Te Escucha. Nosotros ahí tuvimos 1.700 reuniones, 1.400 con organizaciones urbanas y cerca de 300 con organizaciones vinculadas a la ruralidad. Y de ahí una de las preguntas que hicimos es por qué el Frente Amplio había perdido. Y créeme que los aprendizajes han sido fantásticos. Y que nos podremos equivocar en otras cosas, pero en las mismas no. Ya no nos vamos a alejar, ya a nuestras obras le vamos a dar el valor que tiene, ya nuestros gobernantes van a tener la cercanía, muchos lo tenían, pero todos nuestros gobernantes van a tener la cercanía que hay que tener con la sociedad. Ya no nos perdimos de vista que hay que atender lo macro, pero también hay que atender lo micro, el que vive en la ciudad y sus dificultades, el que vive en el pequeño centro poblado, el que vive en el barrio, de forma tal que con ese aprendizaje que hemos tenido, tal vez el focus group más grande que se haya hecho en Uruguay, es que tenemos una cantidad de herramientas para nuestros candidatos para que cuando salgan a campaña no solo tengan un programa, no solo tengan propuestas de gobierno, sino que además sepan cuáles son las dificultades que cada pueblo está teniendo, cuáles son los principales problemas que el Uruguay está atravesando y se puedan proponer soluciones a los problemas reales que la gente tiene. Y la gente tiene el problema real de la seguridad, de la falta de un trabajo de calidad, de que la plata no le da a fin de mes, de que vivimos en un país caro, de que hay niños pasando pobreza grave, muchas veces con déficit alimentario, y son temas que el Frente Amplio tiene que resolver. ¿La fórmula cómo es que se va a elegir? Es decir, la gente va a elegir el La más gente votado, va a elige ser el al candidato presidente y el vice. y el vice lo elige la mesa política el mismo día, teniendo en cuenta que todos quienes se presentaron a ser candidatos y candidatas van a ser, pueden ser miembros de la fórmula. ¿Y criterio que se pueda pensar en El utilizar? que la mesa entienda, pero lógicamente que tener a esos cuadros en condiciones de ser vice nos da muchas garantías. De la misma manera que todos los Frente Amplistas se han puesto al servicio del Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio ha resuelto bien este tema, y resolver bien este tema no es poca cosa, porque probablemente construyamos la fórmula más potente que tenga el sistema político, ¿no? ¿Y el programa de gobierno? ¿Cuáles son las bases, por ejemplo, lo macro que se está considerando en este Bueno, momento? hemos hecho varios compromisos, uno con el desarrollo económico y el cuidado ambiental, es decir, la transición ecológica justa. Hemos hecho un compromiso con la erradicación de la pobreza infantil. Sabemos que va a llevar más de un periodo de gobierno, pero tenemos que ir a pobreza infantil cero, y eso son políticas sociales claras, vinculadas a los hogares donde están nuestros niños. Hemos hecho un compromiso con nuestros jóvenes, porque tienen el triple del desempleo que la población en general, y porque tienen pocas oportunidades y terminan emigrando o frustrándose, como vemos miles de casos en Uruguay. Hemos hecho un compromiso que si gana el Frente Amplio, el 2 de marzo convocamos a un gran diálogo social para transformar la seguridad social. Vamos a invitar a los partidos políticos para construir una política de Estado en materia de seguridad pública que atienda el tema del narcotráfico, pero también los demás temas vinculados a la seguridad pública. Hicimos un compromiso de volcar a la educación recursos para que alcancen al 6% de la educación y al 1% de la investigación. Hemos hecho un compromiso con la cultura para que la cultura sea transversal y alcance cada rincón del país. Acá yo diría que están los lineamientos de un programa madre que luego va a aterrizar en propuestas concretas de gobierno, ¿no? ¿Y ese programa se está considerando en estos momentos? En estos momentos se está considerando por más de 15.000 uruguayos y uruguayas en los comités de bases, coordinadoras departamentales. Y va a ser analizado por 2.000 congresales que vienen de todas las partes del territorio nacional a juntarse el 8, el 9 y el 10 de diciembre en el Palacio Peñarol. El 8 va a ser el acto de apertura con un homenaje al compañero Tabaré Vázquez y a todo lo que Tabaré Vázquez nos ha dado a los uruguayos. El 9 van a funcionar 10 comisiones vinculadas a los ejes temáticos del Congreso, y el 10 va a funcionar una plenaria que va a aprobar, por un lado, todo el material de Congreso, es decir, el programa entero, y por el otro lado va a ratificar las precandidaturas que el plenario les propuso, la de Yamandu Orsi, la de Carolina Cose, la de Mario Vergara y la de Andrés Lima. Y ahí la campaña... Y ahí la campaña se larga y bueno, ahí empieza una nueva etapa del Frente Amplio, que es reconquistar el gobierno, reconquistar los derechos de la gente, volver a la senda del crecimiento con distribución y construir un país con esperanza. Yo diría que la diferencia de Uruguay con Argentina es que en Uruguay hay una alternativa a la derecha, que en Uruguay hay una alternativa al modelo actual,
que en Uruguay hay una alternativa al modelo del estancamiento y la falta de transparencia, y esa alternativa se llama Frente Amplio. Hacemos una pausa. Con mucho Entramos gusto. en el último bloque de Perspectiva Real.